La apertura va a empezar, va a estar a cargo de la doctora Mónica Prieto. Ella es decana de la Escuela de Educación de la Universidad Austral y va a estar acompañada por Mariana Sabino, que es la coordinadora regional para Latinoamérica del programa GLOBE, que está en el ámbito de la Universidad Austral. Bueno, Mónica, adelante. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Les agradecemos la participación. La verdad que es un honor desde la Universidad Austral poder dar la bienvenida a tan prestigioso panel. Así que, bueno, en realidad Luli me convocó también para que les cuente en esto del jubileo, ¿no? que estamos festejando a partir de la encíclica Laudatio Si, que en la Escuela de Educación tenemos la oficina para Latinoamérica del programa GLOBE, que es un programa de la NASA, que busca la concientización ambiental, ¿no? Tanto de alumnos como de docentes. Se trabaja directamente a través de cada uno de los países. Nosotros tenemos la oficina regional en la escuela, pero nuestra directora, que es Mariana Sabino, que la tenemos aquí también conectada, trabaja con cada uno de los referentes de los 20 países que están asociados a este programa. Así que bueno, les quería contar esto porque me parece que suma a esta movida que están haciendo en relación a la encíclica y todo el tema de educación ambiental. Y bueno, creo que Mariana les va a pasar, no sé, Mariana, si querés contar brevemente las principales acciones que hace el programa. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación. Como dijo Mónica, GLOBE es un programa de educación ambiental que es sponsoreado por la NASA y la National Science Foundation. Se creó en 1995 y se aplica a nivel mundial. Las oficinas regionales son 5, nosotros somos la oficina regional para América Latina y el Caribe, y está la de África, Asia Pacífico, Europa, Norteamérica, y noreste y norte de África. En nuestra región tenemos 20 países asociados, y la misión fundamental del programa GLOBE es promover la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia, mejorar la alfabetización ambiental y promover el descubrimiento científico. Esto, a su vez, sigue los lineamientos del plan estratégico, que está dividido en 5 áreas, las cuales son educación, ciencia, tecnología, comunidad y comunicación, y por supuesto tienen distintas metas y objetivos a seguir. El último plan estratégico con el que estamos trabajando es de 2018-2023, y fundamentalmente es esto, es promover la enseñanza científica, el descubrimiento de la ciencia, el trabajo por proyectos en los colegios, y recolectar datos de carácter científico que ayuden al desarrollo de proyectos de investigación, tanto en colegios como en universidades, o mismo también se promueve el uso de la ciencia ciudadana. No me quiero extender, sé que hay ponencias muy importantes por delante, así que en el chat les voy a dejar mi contacto y la página web de GLOBE para cualquiera que le interese interiorizarse un poco más sobre el tema, me contacta y quedo a su disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mónica y Mariana. Ahora vamos a pasar al bloque propiamente. Lo que les voy a pedir, vamos a tener las 3 presentaciones de 20 minutos cada una, y después un espacio de preguntas. Si quieren ir formulándolas por el chat, y si quisieran dirigírselas a alguno de los panelistas en particular, le pido que lo aclaren, y con los moderadores vamos a estar juntándolas para pasarlas ya después al final de los bloques. Bueno, nuestra primer panelista es Cristina Calvo. Ella va a presentar el tema Pistas concretas para un cambio estructural en la economía pospandemia. Cristina es directora del Programa Internacional sobre Democracia, Sociedad y Nuevas Economías del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires.
es miembro del comité organizador del proceso de Economía de Francisco, convocado por el Papa Francisco, y de la Task Force del COVID-19 del Dicasterio Vaticano para el Desarrollo Humano Integral. Es doctora en Economía del Comportamiento y Sociología Económica, máster en Gobernabilidad y Desarrollo. Durante 2017 y 2018 se desempeñó como asesora principal del directorio del Banco Nación y fue propuesta como candidata a defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en 2013 y candidata a diputada nacional en 2011. Recibió varios reconocimientos por toda su trayectoria, así que bueno, Cristina, adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Lucila, y la verdad que es una gran alegría poder compartir este panel con dos queridos amigos como Alfonso y Juan, con los cuales hemos compartido algunas batallas también en la vida, pero ha quedado realmente lo que considero una amistad muy enriquecedora. Yo voy a tratar de ordenar un poquito la presentación en el clásico método ver, juzgar, actuar. Empiezo con una lectura de la realidad donde voy a tratar de matizar las luces y sombras, ¿no?, que emergen también de este periodo de pandemia, pospandemia, entre fundamentalmente algunas inconsistencias, incoherencias, ¿no? Ya sabemos muy bien que esta es una crisis de salud pública, pero también social, económica, ambiental, de valores, y entre estas inconsistencias, incongruencias, incoherencias, voy a señalar algunas. Primero, la cuestión de los así llamados servicios esenciales, ¿no?, que se revelaron casi como los peor pagos, no solo en América Latina, en Argentina, sino en el mundo. Los médicos, todo el personal de salud, personal de mantenimiento, llegando a ganar, como se ha establecido, hasta 1 millón de veces menos que un agente de bolsa en función de la operación cuya comisión cobró. Un tema también muy fuerte ha sido, por ejemplo, yo desde septiembre del año pasado hasta marzo estuve haciendo experiencia de voluntariado en Italia, y ahí me agarró, ya vengo con una pandemia consecutiva, una cuarentena consecutiva, y bueno, tuve posibilidad también de ver algunas de las cuestiones que se ha llamado esta destrucción, ¿no?, del estado de bienestar, o algún tema de políticas de austericidio, donde parte de los presupuestos se vaciaron, fundamentalmente vinculados a salud, educación, y sobre todo también una cuestión que realmente cuando yo lo supe fue dramática, fue que Italia en el inicio de la pandemia, haciendo un relevamiento también de equipamientos, tenía una sola fábrica nacional de respiradores frente a 107 fábricas de armas, ¿no? Como digamos, estas cuestiones que la pandemia revela como injusticias y desigualdades estructurales preexistentes se manifestaron así de un modo dramático. Otro hecho importante, nosotros sabemos que en todo el mundo la escolaridad presencial se vio impedida y hubo que hacer acceso a toda una virtualidad o incluso readaptar de un modo muy rápido lo presencial a lo virtual. En India, también haciendo un relevamiento en los inicios de la pandemia, hubo un recuento de 500 millones de celulares inactivos, no rotos ni fuera de funcionamiento, sino como a veces se guardan por las dudas, ¿no?, que uno hace un reset. No digo, pensar lo que incluso en Argentina todos tratamos de conseguir celulares así de amigos para que los chicos pudieran, regalándoles datos para que pudieran seguir las clases cuando no tenían una laptop, una computadora. Una de las cuestiones que habíamos hablado con Lucila era también lo de que es el consumismo globalizado, ¿no? Fíjense este dato, ¿no? 500 millones de celulares en funcionamiento pero inactivos,
guardados en los placares o en los cajones de las casas. Otra cuestión dramática fue lo que se llamó prácticamente un proceso de sanidad selectiva, ¿no?, en relación con los ancianos. Muchas veces el Papa habla, ¿no?, de la cultura del descarte, y fíjense que la tesis por lo cual había que elegir a quién conectar en un respirador, esto la comunidad que ustedes conocen, la comunidad de San Egidio, hizo una campaña enorme contra esto, prácticamente se justificaba el hecho de la cultura del descarte para los ancianos como que la tesis de esperanza de vida menor implicaba una reducción legal del valor de dicha vida. Pero también están las luces, ¿no? Como les iba a decir, todos asistimos, al menos en los datos que tenemos de la colecta de Cáritas y de Más por Menos, que muchas parroquias cuadruplicaron las colectas. ¿Por qué? Porque eso es también lo que somos, ¿no es cierto?, las personas, en la generosidad, en la solidaridad. Yo tengo también muchos amigos que no movieron el auto, que no salieron a restaurantes, y no es que tenían en la cabeza ver la especulación o qué puedo hacer con eso, sino que se pusieron en los zapatos de la cantidad de gente con necesidades de trabajo al perder las changas, con la necesidad de comer, de comprarse los mínimos elementos de limpieza. También en los edificios, ¿no? Yo en el edificio donde vivo estaba en el ascensor, ¿no?, un cartelito que decíamos: somos Mariana y Pedro, tenemos 18 y 20 años, si hay población de riesgo, nos ofrecemos hacer las compras cuando quieran, nos llaman, acá está nuestro celular. O sea que en la lectura de la realidad tenemos muchas sombras, tenemos muchas cosas que avergonzarnos como humanidad, pero tenemos también muchas luces de mucha generosidad. Ahora viene la pregunta, ¿no?, la pregunta clave. ¿Saldremos mejores o peores? Eso todavía no está la respuesta. Y paso al juzgar. Hay una buena parte de la humanidad que estamos tomando conciencia, ¿no?, y que sabemos que hay cuestiones que necesitan un cambio desde el nivel estructural. Ahora, el nivel estructural en la historia también siempre nos enseñó que se da cuando cambian las relaciones de fuerza. No está dicho, ¿no?, todavía que ese movimiento de cambio de relaciones de fuerza y de poder se esté dando. Si consideramos algunos presidentes de países importantes que siguen negando el cambio climático, ¿no?, que siguen negando también, digamos, la evidencia de la necesidad de un cambio de paradigma en el modo de definición de las políticas públicas, sabemos que entonces tomar conciencia es algo importantísimo, necesario, pero no suficiente. Y aquí es donde lanzo la cuestión un poquito más provocadora, pero me animo a hacerlo porque justamente con Alfonso y con Juan hemos compartido periodos y cuestiones de una gran audacia en la historia argentina. Y yo creo que necesitamos realmente casi un cambio de paradigma civilizatorio. Se está hablando ya de que el cuidado y la atención a los vulnerables es el nuevo horizonte político. Yo agrego que debería ser el cuidado una nueva categoría económica. Vulnerabilidad y cuidado deberían ser los pilares fundamentales. Si antes del COVID pensar en una sociedad cuidadora era necesario, ahora yo creo que la verdad que es urgente más que nunca. Lo que pasa es que tenemos que cambiar algunos parámetros fundacionales, porque en Occidente nos hemos caracterizado por la autosuficiencia, ¿no? Un individuo absoluto, soberano absoluto, de bienes y vida, donde prácticamente todo lo hemos, hasta incluso el contrato social, lo hemos fundado sobre pactos preventivos, ¿no? De defendernos, de protegernos unos de otros. Hasta dentro de este marco de la autosuficiencia,
muchas veces hasta la infancia, la vejez o la enfermedad, son cosas que tenemos que saltar rápido, ¿no? Como momentos deficitarios a superar, porque los momentos ideales son la vida autorrealizada en términos de eficiencia. Casi hay como una necesidad de pasar desde una, diría, dignidad androcéntrica, que sí, que se ha fundado sobre derechos de hombres libres, derechos de ciudadanos libres, algo que la Laudato Si habla muy claramente, ¿no? Una dignidad cosmocéntrica, donde debería darse una transición, por supuesto que todo esto lo digo en el marco de no hay que tirar el agua sucia con el niño adentro, ¿no? Sino justamente empezar a revisar categorías donde ahora el habernos descubierto no autosuficientes, sino vulnerables, con necesidad de cuidado, con toda nuestra fragilidad, nos tiene que prácticamente empezar a basar esta dignidad cosmocéntrica en el principio ético de la responsabilidad y casi diría un imperativo político, que es el del cuidado. Sujeto universal abstracto prácticamente siempre ha sido la base del derecho, ¿no? Y acá, bueno, entre los participantes veo a Marta, que de esto ya debe estar ahí pescando cosas para desarrollar y discutir, a que la pandemia nos reveló seres corporales, que tenemos hambre, sed, nos fatigamos, nos enfermamos, y lamentablemente hasta incluso en este tiempo la irrupción de la economía feminista es, lamentablemente en nuestro país y en muchos países discutimos con mucha superficialidad los temas, ¿no? Pero la necesidad de poner en el centro los sistemas de cuidados como nuevo paradigma civilizatorio es un gran aporte también ahora de la economía feminista. ¿Qué hacemos mientras tanto, no? En el actuar. Bueno, hay un par de palabritas que para mí son claves, ¿no? Y que, digamos, Alfonso ha trabajado también en esto a nivel internacional, que es el de la transición justa, ¿no? Como decíamos, no tenemos que tirar el agua sucia y que se nos vaya el niño adentro, porque realmente las conquistas han sido muy grandes, pero la posibilidad de salir mejores de la pandemia nos tiene que acelerar algunas cosas en el marco de una transición justa. Y pongo algunos ejemplos, y que tienen que ver también con el trabajo, como decía Lucila, que estamos haciendo, sea en la preparación de la economía de Asís, que ahora no será en Asís, será también virtual, y en la Task Force del Dicasterio de Desarrollo Humano. Por ejemplo, los paquetes de rescate, ¿no? Por parte de los gobiernos. Empezar a direccionarlos no para seguir repitiendo los mismos errores. Ustedes fíjense que Angela Merkel todo el paquete de ayuda a Lufthansa lo hace con la condición de que en breve cambie los aviones a hidrógeno o a híbridos. O sea, empezar algo que en economía es clave, y sobre todo en nuestro país cuando tenemos una frazada cortísima, que es alineación de incentivos. O sea, ¿dónde vamos a poner los incentivos, y sobre todo con recursos cuando hay problemas presupuestarios y recursos muy escasos, en cuestiones que sean disruptivas, con un foco muy preciso que apunte a una acción regenerativa y generativa? Los mismos paquetes de estímulo. En la última reunión de la Comisión Europea, que fue dura, ¿no? Sabemos que fue muy dura, el llegar a un acuerdo en cómo iban a direccionarse estos paquetes de estímulo, hay en la declaración un párrafo muy importante donde dicen claramente: no repitamos los mismos errores que hicimos cuando quisimos superar la crisis 2007-2008. Que en ese momento enviamos todos los incentivos para autos, para rebaja de impuestos de combustibles fósiles, sino que empecemos a mirar quiénes lideran energías y movilidad limpias, quiénes las industrias sostenibles, quiénes en el avance de una digitalización inclusiva.
En esto también entra la cuestión de la discusión de la renta básica, ¿no? De la renta básica. O sea, tiene que ver con ese cambio de empezar a poner en el centro el cuidado, la vulnerabilidad. Por supuesto que es impensable una renta básica si uno no revisa, también en el caso de Argentina, las bases de datos, ¿no? Los cruces de programas sociales, las superposiciones en los distintos niveles nacionales o subnacionales, pero ya es como pensar que puede haber, digamos, un derecho básico de subsistencia. Eso en el primer año con Alfonso, junto con Eduardo Levi-Yeyati, que en ese momento estaba en jefatura de gabinete de presidencia, lo empezamos a discutir en el marco de una profunda reforma fiscal y, por supuesto, un profundo saneamiento de las bases de datos y de los registros de titulares de derechos o registros de beneficiarios de programas. El rol, seguramente Alfonso y Juan lo van a desarrollar mucho más, el rol de los organismos financieros internacionales, ¿no? Con la cantidad de dinero barato en el mundo, en que el Fondo Monetario empezara a dar programas de asistencia, de alivio, sin condicionalidades, o digamos con condicionalidades mínimas que tengan que ver con la transparencia y el seguimiento de los fondos, a atender las situaciones de mayor riesgo y de tratar de paliar las mayores desigualdades. Perdón, Cristina, quedan 5 minutos. Perfecto. Y fundamentalmente vuelvo a la cuestión de este paradigma, de esta osadía, de empezar a sentar las bases, ¿no? De poner en el centro el cuidado y la vulnerabilidad como la definición de un horizonte político y de una nueva categoría económica. Ustedes deben haber escuchado, ¿no? Que esto es casi como un cuento, pero la historia de Benjamina, Miguelón y Elvis, ¿no? Que son los últimos hallazgos a nivel antropológico. Por eso el tema del cuidado no es ni siquiera una cosmovisión que hay que incorporar desde una hipótesis como el Homo económico, ¿no? que tenemos miedo a ver si se vuelve una categoría totalizante. No, tenemos pruebas concretas que le han dado Benjamina, Miguelón y Elvis, que son los homínidos y homínidas que se encontraron en Atapuerca, en España. Saben que Atapuerca se considera la cuna de los humanos más antiguos de Europa. Bueno, la reconstrucción de estos huesos, de estos tres, que después los antropólogos le dieron este nombre, indicaba que hace 500.000 años, esta que llamaron Benjamina era la reconstrucción de un cráneo de una preadolescente que tenía una enfermedad por la cual, si no hubiera tenido el cuidado de otro, no hubiera sobrevivido ni siquiera al primer año de vida. Hubo un grupo que la alimentó, que la cuidó, que la trasladó como pueblo nómade. ¿Y qué pasó con Miguelón? Miguelón murió alrededor de los 35 años por una infección dental que le impedía comer. Si no hubiera tenido otros que hubieran masticado el alimento por él para que lo pudiera digerir, Miguelón no hubiera sobrevivido los primeros años de vida. Y Elvis tenía una patología de cadera y llegó a los 45 años. Estamos hablando de prácticamente los predecesores del Homo sapiens. Sin esta patología degenerativa de cadera, digamos, con esta patología, si no hubiera tenido una comunidad que lo llevara en andas, no podía sostenerse en pie. Y llegó, como dicen los antropólogos, hasta 45 años. No es una hipótesis totalizante, no es una hipótesis para la cual tenemos que discutir quién sabe qué diversas teorías. Nosotros las personas tenemos en el ADN, así como tenemos el mal, tenemos la posibilidad de que el cuidado, la atención del más débil y del más frágil pueda ser hoy también nuestro horizonte de vida. Muchas gracias.
Muchas gracias, Cristina. Muy interesante todo lo que has dicho. Y vamos a pasar ahora a nuestro segundo panelista, Alfonso Pratgay. Él nos va a hablar sobre cambios en el pensamiento económico. Alfonso es economista, político y empresario argentino. Estudió economía en la Universidad Católica Argentina y realizó una maestría en economía en la Universidad de Pensilvania. Fue presidente del Banco Central en el periodo 2002-2004, durante las presidencias de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, y diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires entre 2009 y 2013. En diciembre de 2015 fue designado ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación. Bueno, Alfonso, adelante. Muchas gracias, Lucila, por la invitación. Muchas gracias a los que nos están escuchando. Un gran placer compartir con Cristina y con Juan estas reflexiones que lógicamente son reflexiones preliminares, ¿no? Porque estamos en medio del proceso y simplemente, bueno, a tientas tratando de asimilar lo que nos pasó este año y cuáles van a ser las consecuencias. Y lo que nos pasó realmente era impredecible, por lo menos en la magnitud, y ha tenido una extensión virtualmente global. Es el primer evento que afecta a toda la humanidad y que cruza a todos los seres humanos independientemente de su condición social y su raza de la misma manera, ¿no? Así que es una primera reflexión para encuadrar el tema. En segundo lugar, aprovechando el aniversario de la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si viene del Cántico de las Criaturas, como todos sabemos, y en algún momento de ese cántico San Francisco dice: alabado seas mi Señor por la hermana, nuestra Madre Tierra, ¿no? Todo es hermana o hermano para él, pero en este caso, además de hermana, es nuestra Madre, la Madre Tierra. Y yo creo que el punto de arranque de cualquier discusión es que en el 2020 habló la hermana de nuestra Madre Tierra. Como dice Francisco en Laudato Si, el gemido de la Madre Tierra. Y es un gemido que todavía está reverberando y que todavía está teniendo consecuencias de todo tipo, y que solamente podemos aproximarnos preliminarmente a cuál ha sido hasta ahora su recorrido y cuál ha sido hasta ahora, en las palabras que decía Cristina, del androcentrismo, cuál ha sido la reacción de los seres humanos frente a este gemido de la Madre Tierra, ¿no? Sin ánimo de ser demasiado pesimista, mi respuesta a esta pregunta es que hasta ahora la reacción de la humanidad en muchos ámbitos ha sido decepcionante. Y me quiero concentrar en tres para no agotar el tiempo. En primer lugar, los lockdowns, como se llaman afuera, o cuarentena, como lo llamamos acá, que han sido en general la respuesta más generalizada, con distintos niveles de intensidad, pero esencialmente la mayoría de los gobiernos han recurrido a alguna forma de encierro. Es una respuesta, yo digo, medieval. No es muy distinto de lo que hubiera hecho un señor feudal en la Edad Media: enciérrense todos y después vemos, ¿no? Pero además es muy regresiva, porque amplifica las diferencias que ya existían, como decía Cristina, y que ya existen, no solamente entre países, sino también entre las distintas clases dentro de un mismo país, ¿no? Y acá no me quiero extender porque no hay tiempo, pero la primera reflexión es: ¿qué le pasó a la ciencia? No porque no lo anticipó, sino porque lo que hemos visto hasta ahora, más allá de la respuesta de los servicios esenciales y de los trabajadores de la medicina, me parece que la evaluación que hacemos acerca del conocimiento que tenemos de alguna de estas cuestiones sanitarias es muy, muy bajo. Lo hemos visto en Argentina durante todo este tiempo, donde
los supuestos expertos se desdicen cada semana, y también en el resto del mundo, y la Organización Mundial de la Salud da la sensación de que en el siglo XXI nos afectó algo verdaderamente global, y nos agarró prácticamente sin instrumentos, ¿no? Y como dije antes, y lo mencionó Cristina, distinto fue para ciudadanos de países, de naciones ricas, cuyos gobiernos o cuyas autoridades monetarias gozan de los recursos y de la credibilidad, y por lo tanto pudieron salir a rescatar grandes sectores de la población y de la estructura productiva, y muy distinto es lo que sucede en países como los nuestros, como Argentina, donde no están los recursos, no hay confianza en las autoridades, y por lo tanto el margen de acción es mucho menor, ¿no? Esencialmente se amplió la brecha como consecuencia de este gemido de la tierra y de la respuesta que ha tenido el hombre a este gemido de la tierra. La segunda cuestión se emparenta con esto que acabo de decir, y es la falta de coordinación. Algo introdujo Cristina al hablar de los organismos multilaterales. Yo creo que quedó de manifiesto que hay dos cosas que están severamente lesionadas y hay que repensar. Uno es el multilateralismo en general. Es un mundo que, quizás preponderantemente por la postura del presidente Trump, se mueve más en relaciones bilaterales, y justo en un momento donde el multilateralismo es más necesario y más urgente que nunca, porque lo que nos pasa a nosotros le pasa a todos, ¿no? No se circunscribe ni se puede agotar en una relación bilateral. Y segundo, quizás más importante, el desempeño de los organismos multilaterales. A ver, yo he propuesto, incluso en foros internacionales, que así como la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, como mencionaba Cristina, han tenido el coraje de salir a rescatar a sus sectores privados. Bueno, los organismos multilaterales tendrían que haber replicado un poco esa estrategia y salir en rescate de las naciones en vías de desarrollo que no tienen las herramientas que tienen los países desarrollados. Excesos de capacidad prestable en los bancos de desarrollo y en el Fondo Monetario Internacional que no se han aplicado, y uno se pregunta, si no se aplican en una situación como esta, ¿cuándo se van a aplicar, ¿no? Entonces, una respuesta medieval y regresiva, falta de coordinación manifiesta, y que es preocupante para futuros episodios que seguramente vamos a tener. Y en tercer lugar, lo que en los primeros meses parecía como una bendición, como la respuesta natural al gemido de la tierra, que era la caída muy muy fuerte en las emisiones de gases con efecto invernadero, ¿no? El anhídrido carbónico, el metanol y los demás. Después de una caída muy fuerte en línea con la retracción de la actividad económica, ya estamos casi de vuelta en los mismos niveles de contaminación que teníamos antes del inicio de la crisis, ¿no? En promedio, el año va a terminar más o menos con un 5% por debajo. Esto nos devuelve a los niveles de emisión del 2006, que no eran buenos niveles por toda la acumulación, pero además marca una tendencia, porque nos da una medida de lo que es el dolor que impone y que exige el Acuerdo de París y los distintos objetivos de evitar que la temperatura encima de la revolución industrial. Ese objetivo que tenemos pareciera ser que solamente se consigue, por lo menos hasta ahora, con recesiones de la magnitud que hemos visto este año, que son obviamente insostenibles desde el punto de vista social, ¿no? Entonces, esto lleva a reconsiderar no los objetivos, por supuesto, pero sí los instrumentos, porque si esta es la estrategia, el costo es más grande quizás que el beneficio, ¿no? Francisco dice en Laudato Si, necesitamos una solidaridad universal nueva, y la verdad que me da la sensación de que no estamos aprovechando la oportunidad de la pandemia para efectivamente traer a colación una nueva solidaridad universal. Nos preguntamos ante cada gemido de la Madre Tierra, la Madre Tierra siempre premia al que mejor se adapta, así ha sido a lo largo de los tiempos, ¿no? La supervivencia del más apto.
Y nos preguntamos desde el punto de vista institucional y de la gobernanza, ¿cuál sería la mejor estrategia de adaptación? Yo propongo 3 cuestiones para después sí pasar algunas reflexiones acerca del pensamiento económico, pero imaginando los líderes que tienen que encarar esta situación, diría que hay 3 atributos que tienen que sobresalir en el futuro. El primero es la humildad y entender que hay respuestas que no tenemos y que hay que buscarlas en aquellos que saben y aquellos que piensan diferente. El segundo es la cooperación y la coordinación, no solamente entre naciones, sino dentro de las mismas naciones, con otros espacios políticos y otros actores de la sociedad. Y el tercero es el conocimiento. Cristina mencionaba a Merkel. Creo que Merkel sobresale por encima de prácticamente cualquier otro líder porque tuvo una visión muy holística del conocimiento, incorporando no solamente lo sanitario, sino también la química, la biología, la física, la sociología, la psicología, para atender un problema que efectivamente afectaba todas las dimensiones de la naturaleza humana. En ese marco, quiero dejar planteadas lo que creo que son algunas de las consecuencias más duraderas o más profundas hacia adelante. La primera es que, nos guste o no nos guste, atravesamos durante el 2020 una notable destrucción de capital social y de tejido social. Más allá de los esfuerzos de las distintas autoridades por aliviar este impacto, exigirle a una buena parte de la población no trabajar y encerrarse hasta que el virus pase, tiene consecuencias de todo tipo. No tengo tiempo para desarrollarlas, pero ustedes las conocen, y me parece que son duraderas, no solamente para los más jóvenes, sino también para los mayores, atraviesan toda la sociedad y en general afectan mucho más a los más vulnerables, como ya se dijo antes, ¿no? Entonces, es mucho lo que queda por curar hacia adelante. Si ya era mucho antes de la pandemia y de las cuarentenas, es aún más a partir de ahora. En segundo lugar, yendo más al plano económico, creo que el ser humano se encuentra ahora en un plano de incertidumbre como no lo hemos tenido hace mucho tiempo, comparable quizás con alguna de las grandes guerras o otros momentos de la historia donde todo podía perderse y todo podía arriesgarse en un plazo muy corto, ¿no? Esa incertidumbre, desde el punto de vista económico, tiene una única consecuencia posible, que es la precaución de los actores económicos, ¿no? De quienes tienen que invertir, de quienes van a ahorrar de más por las dudas, y esto va a generar una caída seguramente en la demanda agregada y también una caída en la oferta agregada, porque los costos de producción van a aumentar de la mano de las necesidades de proveerse cada uno a sí mismo amortiguadores o redes de contención frente a la fatalidad que vivimos este año. Piensen ustedes simplemente el dueño de un hotel que hace 6 meses que no puede facturar, ¿no? Cuando estas dimensiones las incorporamos en la ecuación económica, la única reflexión posible, a menos que haya un cambio fuerte en otro lugar, en otra dimensión, es que vamos a un periodo de crecimiento más bajo que el que hubiéramos tenido y seguramente más bajo del que veníamos trayendo, ¿no? A eso le tenemos que sumar una tendencia que se ha enfatizado mucho en el último tiempo, que es la tendencia que podríamos llamar de desglobalización. Por supuesto que la globalización en sí ha tenido algunas desventajas, sin ninguna duda, pero desaparecerán algunas de sus ventajas también. Ya hablé del multilateralismo, pero también la eficiencia de las cadenas transnacionales de valor, la oportunidad de algunos mercados de países en vía de desarrollo que pueden crecer en función de su integración al mundo más global. Todo eso se va a detener por algún tiempo, por lo menos, con las consecuencias previsibles en ese sentido. Y el último punto de los 4 puntos que menciono como consecuencias profundas es el de yo lo llamo teorías económicas rudimentarias. Y quiero concentrarme en 2 aspectos. El primero es que como economistas tenemos que reconocer
que fue relativamente pobre el aporte de la ciencia económica en la discusión salud versus economía. Creo que no hubo suficiente coraje para plantear lo que es es un problema de optimización, por lo menos teórica, que hemos aprendido todos en las aulas, donde con un marco teórico se podría haber planteado con más valentía, bueno, cuál es la estrategia que minimiza los dos costos que nos atraviesa esta pandemia y esta cuarentena, que son la cantidad de muertes y la cantidad de empleos o la caída en la actividad económica. He visto muchos papers, pero he visto pocos que se hayan animado a tratar ese trade-off de la manera que creo que solamente lo puede tratar la ciencia económica, ¿no? Entonces, en ese canal creo que también quedamos en deuda, como creo que han quedado los sanitaristas, creo que los economistas también quedan en deuda. Perdón, Alfonso, quedan 5 minutos. Perfecto, buenísimo. Y la segunda de esta consecuencia que yo las encasillo dentro del título de Teorías Económicas Rudimentarias, es el ascenso de algo que está muy en boga ahora en Estados Unidos, que se llama Modern Monetary Theory, que es básicamente una licencia para hacer cualquier cosa, ¿no? En su definición más sencilla es los bancos centrales del mundo que tienen la capacidad y la credibilidad, no tienen que detenerse demasiado en emitir, no importa que haya déficit, mientras el déficit sea en la moneda local, siempre se va a poder financiar, ¿no? Esto se lo decimos a un argentino y a mitad camino ya frena y dice, esta película ya la vi, ¿no? Y yo no digo que aquello va a terminar como tantas veces ha terminado ese ejercicio en Argentina, pero lo que digo es que es una teoría económica tremendamente rudimentaria que se aparta un poco del cuerpo de la ciencia original y que hoy se ha impuesto esencialmente por una necesidad política, pero con poco basamento técnico y teórico, ¿no? Así que el mea culpa que desde nuestra ciencia faltó hacer un aporte o que no estuvimos a la altura de lo que el momento pedía. Con lo cual, cuando pongo estas 4 consecuencias, la destrucción de capital social y tejido social, el aumento de la incertidumbre, la desglobalización y lo rudimentarias que han resultado algunas teorías de la ciencia de avanzada, ya mencioné lo de la comparación con el medioevo. Creo que hay un dejo en esta experiencia de oscurantismo, que nos hemos manejado a tientas, navegando sin instrumentos, y que si apuntamos al progreso social, es difícil imaginar en el siglo XXI un progreso social sin conocimiento, un progreso social sin una ciencia que hace lo que tiene que hacer y que está al servicio del ser humano y sobre todo de los que menos tienen, ¿no? Entonces, volviendo a la interpelación del Papa Francisco, cuando nos dice escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres, me parece que la reflexión final, y con esto termino, es que a pesar de esta gran oportunidad que todavía está sucediendo, todo indica que en este sentido nos queda todavía muchísimo trabajo por hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Alfonso, clarísima la exposición. Y vamos a pasar ahora a nuestro último disertante, Juan José Liach. Antes les recuerdo que quienes quieran hacer preguntas pueden ir escribiéndolas por el chat y cuando termine Juan con su exposición, entonces ya pasamos a la ronda. Juan es licenciado en Sociología de la Universidad Católica Argentina y en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor emérito del IAE Universidad Austral, donde dirige el proyecto de productividad inclusiva, de lo que nos va a hablar hoy. Es director de la carrera de Economía Empresarial de la Universidad Austral, miembro de las Academias Nacionales de Ciencias Económicas y de Educación, autor de 11 libros y 55 trabajos académicos. Fue también secretario de Programación Económica de la Nación entre el 1991 y 1996, y ministro de Educación de la Nación entre 1999 y 2000. Bueno, Juan, adelante. Perdón, no se te escucha.
empiezo de nuevo. Ahora sí, perfecto. Muchas gracias, Lucila. Un gran placer compartir el panel con Alfonso y Cristina, con quien hemos compartido distintas etapas de nuestra vida. Bueno, de Alfonso, ante todo, fui profesor, ¿no? Y con Cristina compartimos una aventura rara en la Argentina, que fue el diálogo argentino, que quizás, y sin quizás, haría tantísima falta. Vos insististe ayer mucho en ese punto, Alfonso, y vi que el presidente, por lo menos verbalmente, te apoyó en ese sentido. Yo creo que, Cristina, que sería bueno recordar esa experiencia, porque la verdad que salieron conclusiones, fue en el 2002, en el medio de una crisis que creíamos que era la peor de la historia, pero no era la peor, porque bueno, esta tiene el condimento de la pandemia, lógicamente. Y bueno, el presidente Dualde había dicho, del cual, como nos dijeron, Alfonso era presidente del Banco Central al poco tiempo, nos había dicho el presidente que iba a ser de las conclusiones del diálogo su programa de gobierno. Yo les puedo asegurar que es increíble el olvido en la Argentina, porque hasta hace poco había un sitio en internet que se llamaba Presidencia Dualde, donde estaban las conclusiones del diálogo argentino, pero ahora no está en internet. Yo por suerte lo pude rescatar como un tesoro y lo tengo ahí guardado. Pero bueno, después vino la tragedia de la estación Avellaneda, Costecchi Santillán, Dualde dijo que iba a cortar su mandato y ahí quedó. Pero fue un ejercicio realmente muy valioso. Bueno, quería mencionarlo porque, bueno, estando presente Cristina Calvo no podía dejar de hacerlo y la verdad que creo que fue una experiencia enormemente positiva. Ahora voy a hablar, no les voy a contar el proyecto, sino el por qué yo creo que ahora es pertinente este tema de la productividad inclusiva. Bueno, creo que es pertinente en general, para la Argentina en particular, porque en general para que una economía y una sociedad y un sistema político, diría, funcionen, estas dos cosas en distintas dosis, en distintas mezclas que cada cultura hará, tienen que funcionar juntas. Porque si yo quiero maximizar la productividad y desentenderme de la inclusión, o sea, del tema de la pobreza, la distribución del ingreso, el acceso a la educación y salud de calidad, el empleo, etcétera, va a durar poco ese experimento, ¿no? Como ha ocurrido algunas veces. Y si trato de maximizar la inclusión a costa de la productividad o desentendiéndome de la productividad, tampoco va a durar mucho. Entonces yo creo que esas dos cosas son esenciales. De eso se trata el proyecto, que bueno, está en 1 año y medio, pero es un proyecto, diríamos, permanente, del IAE y de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, que pensamos continuar. Ya ha hecho su debut en la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Hace 10 días hizo una presentación allí, menos de 10 días, fue el miércoles de la semana pasada, y después lo vamos a presentar en la reunión de la Asociación Argentina de Economía Política, que es en diciembre. Productividad inclusiva no mira solamente al presente, porque yo lo conté como si fuera el presente. La inclusión tiene una crucial dimensión intergeneracional, que frecuentemente se olvida. Bueno, el gran tema que nos convoca hoy, que es el jubileo de la tierra y la exaltación de la creación, en la cual está trabajando mucho el Papa actualmente. Hoy mismo leía referencias a este tema en Zenit. Tiene una dimensión intergeneracional. Una es la ambiental, pero la otra que frecuentemente se olvida
es la intergeneracional, o sea, cómo estamos preparando el mundo para las nuevas generaciones, los nacidos y los no nacidos también, pero que van a habitar la Tierra probablemente, si es que no llega el fin del mundo. Desde ya que el cuidado del ambiente, la preservación del ambiente, es por definición intergeneracional, porque si lo seguimos descuidando como hasta ahora, los que van a pagar la peor parte van a ser las generaciones futuras, quizás mis nietos ya, o aún mis hijos, ¿no? Y esto es una dimensión esencial, y en ese sentido creo que ha sido un gran aporte del Papa Francisco este tema. Yo estoy preparando para una charla que tengo en ACDE la semana que viene, que es sobre distintos aspectos de la doctrina social de la Iglesia. Estuve releyendo mucho las encíclicas, y bueno, ahora con el contador de palabras del PDF de la Adobe se puede saber cuál es, hacer un análisis de contenido. Bueno, hasta Caritas in Veritate, o sea, la encíclica de Benedicto, nunca había figurado la palabra medio ambiente en el sentido que le damos ahora de la preservación del ambiente, hasta esa encíclica, pero en la encíclica Laudato Si está mencionado 181 veces, o sea, es casi el tema más frecuente de esa encíclica, ¿no? Yo creo que es importante, pero a veces nos olvidamos también, y aquí haría un matiz respecto a lo que dijo Cristina de la tercera edad. Yo lo puedo decir con libertad de espíritu porque estoy en la tercera edad, claramente, aunque no lo desearía, pero estoy en ella. Yo creo que la cosa, no quiero decir que es al revés, pero es un poquito al revés. Porque los sistemas previsionales del mundo hoy están organizados de tal manera que le van a transferir a las generaciones futuras algo que va a ser muy difícil de pagar. Y entonces, o se va a armar un lío grande, intergeneracional, entre generaciones, que sería una pena realmente, o hay que buscarle una solución. La mayor parte de los sistemas previsionales del mundo, incluyendo el argentino, están técnicamente quebrados, o sea, sus pasivos son muchísimo mayores que sus activos, y la única manera de aumentar el activo es cobrando más impuestos, o sea, atacando a la producción en última instancia y al trabajo. O sea que yo creo que ese es un problema muy serio y que debe tomarse muy en cuenta. Les cuento anecdóticamente que hay un economista que se llama Lawrence Kotlikoff en Estados Unidos, que incluso presentó su candidatura presidencial, no a las últimas elecciones, sino a la anterior, creo, y que el único tema de campaña que tiene él es defender a los chicos del futuro de este tema, y también a través de educación, etcétera, etcétera. O sea, ese es un tema muy importante y un componente que todavía no hemos podido trabajar, pero que es muy importante. Respecto de la productividad inclusiva, volviendo a la dimensión más presente, no la intergeneracional, sino la que se da ahora y en los próximos años, yo creo que en la Argentina es una necesidad muy evidente, porque hemos sido maestros en tratar de maximizar productividad, desentendiéndonos de la inclusión o viceversa. Esto segundo ha sido lamentablemente más frecuente que lo primero, porque hemos descuidado la productividad. No nos ha dado resultado, porque ustedes se sorprenderían quizás, y si no sorprenden me sorprenderían a mí, que ya el lugar que Argentina tiene en América Latina en los indicadores sociales, estamos cuartos, quintos, sextos y hasta séptimos u octavos. Por ejemplo, en educación, incluyendo escolarización,
asistencia, doble jornada, educación para el trabajo, Argentina ocupa ya el puesto entre sexto y séptimo en América Latina, o sea, entre 19 países de América Latina. O sea, no nos damos cuenta de cómo se ha deteriorado esta cuestión de la inclusión en la Argentina respecto, aún comparando con países de América Latina, insisto mucho en esto. Afortunadamente, todavía nos quedan la renta de Sarmiento, como yo digo, y hay bolsones de capital humano muy importante. Argentina es el único país, aunque hace mucho, la última vez fue en 1984 con Milstein, que tiene 3 premios Nobel en ciencias en toda América Latina. No hay ningún país latinoamericano que tenga un premio Nobel que haya estudiado en la universidad en su país natal. Hay un venezolano que emigró a los Estados Unidos e hizo toda la carrera, incluyendo la secundaria, en los Estados Unidos. Y también tenemos los unicornios y, bueno, la economía del conocimiento que se demora y se demora, nunca logran sacar la ley. O sea, afortunadamente tenemos algunos islotes de capital humano y de creatividad muy importantes en la Argentina, pero tenemos que ponerlos en marcha y potenciarlos porque la verdad es que la situación es muy preocupante. Entonces, yo creo que para la Argentina este tema tiene una importancia crítica. En el mundo global, y ahí no sé si tengo algunos matices, Alfonso, con vos dirás, yo creo que la globalización fue excesivamente criticada sin ver los miles de millones de personas que estaban saliendo de la pobreza extrema, sin ver, bueno, eso fue lo que desató el lío, que en el fondo era el surgimiento del continente, el segundo más pobre del mundo, que es Asia. Después de África, África todavía es más pobre, pero ojo con África, que África en el siglo XXI ha crecido más que América Latina, ¿no? O sea, el problema que tenemos en América Latina es aún con África. Y entonces este gran crecimiento de Asia dio lugar a resquemores geopolíticos y en última instancia, por alguno de los efectos que tuvo en los países desarrollados, ha dado lugar también a estos nuevos populismos que yo creo que son un verdadero desastre, porque incluso pueden llegar a cuestionar el sistema democrático y republicano. Bueno, de hecho hay varios países en los que se los cuestiona abiertamente y aún en Estados Unidos Donald Trump está preparando la corte porque dice que a lo mejor las elecciones se van a decidir en la corte. O sea, yo creo que esto es así. Esto ha ocurrido ¿por qué? Porque ha aumentado mucho la desigualdad. O sea, hasta la pandemia, que ha agravado todo lo que yo digo de la inclusión y también de la productividad, hasta la pandemia, los países más tecnológicos del mundo, o sea, Japón, Corea, Estados Unidos y Alemania, tenían un desempleo promedio del 3,5%. O sea, empleo había para todos, pero había una creciente desigualdad, no la de Piketty, que ese es un tema que no es igual en todos los países, del 1%, cuando tienen el 1 y el 10, que también es demasiada desigualdad. Pero aún dentro de las clases medias había grandes diferencias salariales, los salarios han estado creciendo menos que la productividad, ha habido problemas de concentración económica en la que se llaman empresas superestrellas, superstars, y bueno, y todo eso ha lesionado lo que era el mundo antes de la crisis del 2008. Ese es el símbolo, pero en realidad los problemas de desigualdad en el mundo desarrollado habían empezado ya aproximadamente en 1980, vinculados a las cadenas globales de valor, vinculados a los cambios tecnológicos que han
segmentado bastante las oportunidades que tienen los asalariados de conseguir un trabajo bien pago. Eso yo creo que es muy importante. Ahora, en mi visión, si el mundo opta, como parece probable, por una desglobalización, aunque sea parcial, yo creo que la situación va a empeorar, no va a mejorar. Ojalá me equivoque, pero yo creo que es un camino peor, no es un camino mejor. Y entonces, las grandes críticas, inclusive por parte de la jerarquía eclesiástica a veces, las grandes críticas que se han hecho a la globalización, yo creo que habría que empezar a recoger el barrilete, porque estos populismos que yo creo que pueden tener efectos devastadores, hablo de Europa y Estados Unidos, no hablo de América Latina ni de la Argentina, hablo de Europa y Estados Unidos, pueden ser muy negativos, bueno, aparte que consideran a los inmigrantes poco menos que basuras, o sea, lo maltratan, no quieren la inmigración, entonces eso no es inclusivo, eso es excluyente claramente y nos puede llevar por peores caminos. Perdón, Juan, quedan 5 minutos. Bueno, perfecto, no voy a ocupar más. Bueno, ¿cómo va a seguir este proyecto? Va a seguir trabajando en 3 dimensiones. La dimensión intergeneracional que yo mencioné, porque creemos que cada vez es más crucial. Yo el matiz que hago respecto del clima predominante, cuando dije la mención de Cristina sobre, por ejemplo, yo les digo, cuando salió esa propuesta de que los adultos mayores nos recluyéramos, siguiéramos recluidos y los otros no tanto, a mí me pareció que era totalmente correcto porque somos los que estamos en mayor riesgo de contraer esta enfermedad. Entonces, limitar a todos, porque algunos nos podemos enfermar, me parece que no es justo. Y yo creía que era una medida posible. Y sin embargo, la reacción que hubo de parte de mis pares etarios fue muy negativa, ¿no? Y yo creo que fue egoísta, no fue una cosa hacia los jóvenes, hacia los chicos. Fue una defensa de gente de esta edad. Entonces yo creo que el tema intergeneracional, en su componente ambiental y también en su componente de grupos de edades y el sistema previsional, es uno de los avances que nosotros queremos hacer porque lo vemos cada vez más importante. Después tenemos que ir profundizando por sectores porque por ahora tenemos generalidades y también tenemos una fórmula provisoria, como todo es en la vida. Si a vos te dijeran, a mí me dijeran, ¿cuáles son las políticas que ustedes proponen para lograr productividad inclusiva? Bueno, en el caso de la Argentina, porque esto no tiene que ser necesariamente idéntico para todos los países, inversión. La inversión en la Argentina está por el piso, en capital físico y en capital humano, porque yo acabo de decir que estamos ya séptimos en América Latina, y esa es la clave. A través de la inversión en capital físico y capital humano se van a poder crear más empleos. Y crear empleos es la principal clave para dar un combate sostenible contra la pobreza, porque todo lo demás son ayudas transitorias, algunas mejores, otras peores, pero no es el camino. El camino entonces es invertir en capital físico y humano para generar empleo y de esa manera convertirlo en la principal herramienta de lucha contra la pobreza. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Juan, a vos. También una presentación muy interesante la tuya, todo este tema de productividad, me parece que es, hay mucho por hacer, productividad inclusiva. Y yo quisiera arrancar con una pregunta un poco en función de algo que dijo Alfonso, pero dirigida a los tres, y es con esta sensación de que estamos, o que la economía estuvo piloteando con medio sin brújula,
¿cuáles creen ustedes que sería, o debería ser, la brújula del pensamiento económico para el siglo XXI, y teniendo particularmente en cuenta este ingrediente de intergeneracionalidad que los temas ambientales y sociales nos imponen, ¿no? Bueno, a ver, arranco yo. A ver, yo, digamos, quiero sostener la necesidad del cambio de paradigma, ¿no? Un poco por lo que decía, si nosotros seguimos con una lógica un poquito redistributiva, egoísta o ajustada, seguramente no vamos a pensar el presupuesto nacional de un país desde lo que la pandemia reveló de la necesidad de atender vulnerabilidades, cuidado, desigualdades. Por eso digo, me parece que hay un campo semántico que todavía no está dentro de la agenda política, ¿no? El campo semántico, porque a partir de ahí seguramente no vamos a seguir discutiendo en base a qué priorizamos a esa feta de ciudadanos, ¿no? Porque si seguimos discutiendo, aunque ya hace tiempo que no se aplica, pero todavía no, porque la gente que trabaja en relación de dependencia y que aporta es tan poca, yo creo que, a ver, tenemos que repensar las rentas generales de un país, no solo que esos ingresos van a provenir directamente del sector laboral. O sea, cuando se discute a un nivel serio la cuestión de la renta básica, ¿no es cierto?, como un derecho, se discute en relación a toda una reconfiguración de las políticas sociales, del sistema fiscal, de las políticas sanitarias, ¿no? Porque es como justamente empezar a discutir las desigualdades escandalosas. Si nosotros no tocamos cómo venimos, digamos, desde una ética aplicada, por eso en ese año, yo me acuerdo con Pedro Lacoste y un par de veces con Alfonso, es meterse directamente en rever el presupuesto nacional desde otra época. O sea, por eso digo que hay un cambio de paradigma donde nos cuesta a lo mejor repensar, porque seguimos atados a conceptos que están todavía fuera. Si uno piensa, cuando uno habla de vulnerabilidad, cuidado, ahora un poco más, porque realmente yo cuando estuve en Italia, en Alemania, y a lo mejor será por esa visión holística de una Angela Merkel que tiene un doctorado en química cuántica, y entonces metió todo junto, se está discutiendo que hay que sacar prácticamente del ámbito privado, de la benevolencia o de las motivaciones personales, muchas de estas cosas de las que hablé. Hay que meterlas casi como categoría económica y horizonte político, ¿no? Si no, es cierto que siempre vamos a estar repartiendo migajas o paliando algunas situaciones así momentáneamente de... O sea, ¿por qué también se perdió todo, como decir, los logros de América Latina, de la Bolsa Familia y todo? Porque la pandemia reveló que hay muchas cosas que estamos haciendo mal, ¿no? Que, o sea, la ética aparece cuando el otro sufre, si no, ¿para qué quiero la ética? Y muchas políticas públicas no están basadas en el sufrimiento del otro, sean niños, ancianos, enfermos, personas discapacitadas. Para mí, más allá de la transición justa, donde tenemos que atender todo, digamos, tratando precisamente de que esto no se profundice, si no hay un cambio de paradigma civilizatorio en cómo nos pensamos como comunidad, ambiente y personas, va a ser muy difícil pensar en cambios estructurales, ¿no?
Gracias, Cristina. Sí, pequeña tarea que tenemos por delante. No sé si Alfonso o Juan quieren hacer algún comentario adicional. Sí, yo quiero agregar algo en el sentido de, me parece que en esto y en tantas otras cosas hay que buscar la diagonal que desarme la antinomia, ¿no? El proyecto de productividad inclusiva que nos presenta Juan va exactamente en esa dirección, ¿no? Que no sean antinómicos los conceptos de eficiencia y de equidad o de igualdad. Recuerdo, no sé si fue en tu cátedra, Juan, que veíamos el libro de Okun, ¿no? Igualdad y eficiencia. No, no Y era bueno, la mía. no era la Pero tuya. está bueno ese libro. Sí, está buenísimo, ese libro está buenísimo. Creo que en la de Javier González Fraga, seguramente. Sí, Javier debe haber sido, sí. Sí. La discusión de la renta básica, en la que yo creo, también requiere una diagonal, porque no puede venir la renta básica a expensas de la cultura del trabajo, ¿no? Esto que se instaló en estos días, la discusión de si la igualdad de oportunidades es opuesto a la meritocracia o al mérito, ¿no? Y cómo infelizmente en ocasión de la parábola de los trabajadores de la viña, durante esta semana el Papa Francisco metió alguna ficha en esa discusión, ¿no? Yo creo que tenemos que buscar siempre esa diagonal, no puede ser que el crecimiento sea lo opuesto a la redistribución, por ejemplo. ¿Por qué no podemos hacer las dos cosas? Agrandar la torta y al mismo tiempo asegurarnos de que no quedan migajas en un lado y pedazos grandes en el otro, ¿no? Y la misma idea de que la competitividad no tiene por qué ser lo opuesto a la solidaridad, que es la productividad inclusiva, ¿no? Me parece que ese es un poco el desafío hacia adelante, y cuando empezás a profundizar en cualquiera de estas dimensiones, Juan lo explicaba muy bien en la dimensión intergeneracional, no es quizás el mejor ejemplo porque hay alguien que no está en la mesa, que es los no nacidos, ¿no? Pero en todas las otras cuestiones, la única manera de encontrar la diagonal es en un ámbito o en un marco de cooperación, ¿no? En donde entendemos los sacrificios y los incentivos de cada uno y en donde podemos encontrar un punto de equilibrio entre esas dos cuestiones, ¿no? Llevado a la realidad argentina, esto se parece a lo que discutíamos ayer, Juan, sobre el final de la conferencia, el famoso anhelo nunca alcanzado del acuerdo social y económico, ¿no? del Consejo Económico y Social. Me parece que la pandemia y la reacción de los gobiernos a la pandemia nos van a ir llevando de a poco a una de esas dos opciones. O cooperamos entre los países y dentro de las propias sociedades, entre los regímenes políticos, oposición y oficialismo, sindicatos y empresarios, o encontramos un punto de encuentro, valga la redundancia, y de cooperación, o estos episodios que seguramente van a ser más frecuentes en el futuro, nos van a ir horadando como sociedad, ¿no? Entonces, más allá de las decisiones técnicas y las políticas concretas, me parece que hay un marco político que antecede a esta reflexión y a esta discusión. Y de vuelta creo que Merkel tiene, quizás en eso también Macron, pero en particular Merkel tiene la cucarda que nadie tiene, ¿no? Porque fue quien en un marco democrático, a diferencia de lo que sucede en buena parte del sudeste asiático, del norte de Asia, encontró esa diagonal, convocando también, no solamente dentro de su coalición, que es una coalición bastante particular, sino también convocando a la oposición. Me parece que el color de lo que viene es el diálogo, el consenso, la cooperación, y las diagonales en tantas dimensiones en las que si no tenemos esa actitud cooperativa, rápidamente caemos en las antinomias, ¿no? Y la historia de Argentina es una historia de antinomias sucesivas. Por eso es tan importante insistir, aunque parezca imposible, en que es imprescindible el diálogo social y el encuentro político de las distintas vertientes políticas de cada país.
Muchas gracias. Juan, ¿querés agregar algo? Muy breve, en realidad me siento bastante representado por lo que dijo Alfonso, pero quiero agregar algo del proyecto, que es el tema de las organizaciones. Le hace principalmente empresas o Estado, ¿no? Sector público y sector privado y tercer sector también. Yo creo que, bueno, hay una enorme cantidad de trabajos recientes que ponen que el crecimiento económico se gesta o no en el corazón de las organizaciones, en la calidad del management, en las relaciones internas que haya entre empresarios y trabajadores, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es un tema que hay que explorar mucho porque hay que buscar otra forma que no es ni el capitalismo tradicional, ni tampoco el socialismo, que es una forma distinta. Yo lo veo bastante en la juventud actual, que tiene otros patrones, y aparte, cuando vos vas a la ecuación econométrica, lo que te explica acerca del crecimiento, los factores que tienen que ver con la calidad de la organización es cada vez más enorme. Y la calidad implica tener esencialmente buenas relaciones entre el trabajo y la conducción o la dirección de la empresa. O sea, yo creo que hay que trabajar mucho sobre ese tema como una ventana de oportunidad que puede conciliar un poco más la productividad con la inclusión. Muchas gracias. Acá tengo, bueno, algunas preguntas más que han hecho. La primera de ellas va dirigida a Alfonso, creo que en parte ya la has respondido, pero tal vez quieras agregar algo, te la leo. Dice, ya no se puede volver atrás y viendo que muchos no estamos escuchando a la madre tierra ni estamos aprendiendo. ¿Por dónde y cómo arrancamos para sobrevivir de ahora en más, priorizando salud, economía y ciencia? Calculo que será una de las diagonales que mencionabas, pero por ahí, ¿querés agregar algo? Sí, sí, me viene bien para agregar algo que no mencioné antes, y lo dije muy al pasar. Cuando uno ve la evolución de las emisiones de anhídrido carbónico en lo que va de este año, llegamos a un punto en abril, que fue el punto mínimo del ciclo económico de este año, de una caída del orden del 17%. Eso después se fue corrigiendo. Pero el punto que quiero hacer no es ese. El punto que quiero hacer es que, de acuerdo a un informe, este informe que mencionaba de Naciones Unidas, hay una sección muy interesante donde muestra que aproximadamente la mitad de esa caída en emisiones de gases vino por el lado del el transporte, y el transporte de superficie, que incluye también el transporte aéreo. Me parece que ahí hay un aspecto de esperanza, ¿no? Con las nuevas tecnologías, las energías renovables y los autos eléctricos y todos los avances que hemos visto en el último tiempo, hay un espacio para pensar que en un tiempo no muy lejano, quizás podamos efectivamente ahorrarnos, no sé si el equivalente a 8 puntos, como fue este año en el peor momento, pero quizás 4 puntos de las emisiones de CO2 con estas nuevas tecnologías, y eso nos acercaría mucho a los objetivos del COP21 y los que tanto sostiene la Iglesia en su defensa del medio ambiente. Quiero decir, así como en mi introducción me mostré un poco desilusionado con la respuesta de algunas ciencias, también creo que es justo mencionar que en otros ámbitos los avances son muy fuertes y muy importantes, y que pueden estar dándonos un pie para entusiasmarnos con que acá también quizás haya una diagonal, ¿no? Agradezco la pregunta porque eso me había olvidado de mencionarlo. Gracias, Alfonso. Acá hay otra, creo que vamos a poder hacer dos preguntas más. Esta va dirigida a los tres y pregunta si es viable una economía que tienda a la reducción del consumo actual para lograr una mayor inversión en el desarrollo de tecnologías de producción sustentable.
¿Podés repetir la pregunta porque no te la oí bien? Sí, cómo no. Si es viable una economía que tienda a la reducción del consumo actual, presente, para una mayor inversión en el desarrollo de tecnologías de producción sustentable. Me parece, bueno, sí, apuntaría así digamos, un A mí me rechazo. parece que la clave, y con esto voy a aprovechar para despedirme porque me voy a tener que ir porque tengo otra charla, para un grupo de San Nicolás, de pymes, qué sé yo. Bueno, yo creo que el gran desafío, porque por ejemplo Francisco en su encíclica Laudato Si dice, bueno, aún si es necesario sacrificar un poco el crecimiento. Yo tengo mis dudas al respecto, porque si vos ves Asia, los 4.000 millones de personas que hay en Asia, o los 2.000 que va a haber en África para el año 2040, ¿cómo les vas a decir que ellos van a tener que disminuir el consumo? Me parece muy difícil. O sea, yo creo que ahí hay un gran desafío para los científicos que hablaba Alfonso, de ver cómo es posible sostener el medio ambiente, no crecer alocadamente, pero crecer de tal forma que aumente la productividad y permita la inclusión, porque si no, otro estilo de vida, hay que inventar otro estilo que no esté tan basado en el consumismo depredador, sino en un consumo más equilibrado y no depredador del medio ambiente. Ese es el gran desafío, porque yo creo que la alternativa de decirle a la gente pobre de África, de Asia y de América Latina también, no, flaco, ahora se acabó, no hay más para vos, nosotros tuvimos porque tuvimos suerte, porque lo ligamos antes, me parece que no es viable ni social ni políticamente. El desafío es otro, un crecimiento no depredador. Y los saludo porque me tengo que ir, perdonen, fue realmente un placer. Chao, y les agradezco mucho la invitación y haber compartido con Cristina y Alfonso le agregó un plus para mí. Gracias, Juan. Igualmente, Juan, Si me gracias. das 2 minutos, si te parece, hacemos un cierre entre los tres, así no te lo perdés. Yo simplemente quisiera, bueno, agradecerles a los tres por haber participado cuando pensamos este ciclo de charlas y siguiendo un poco el tema propuesto por el Vaticano de este año del jubileo como un espacio para la reflexión y, bueno, aprovechar un poco el parate impuesto por la pandemia para empezar a pensar dónde estamos, hacia dónde vamos, cómo queremos llegar y demás. La verdad que creo que es un lujo haberlo podido hacer con ustedes tres, así que les agradezco profundamente. Y también agradecerles a Josefina Michelini e Inés Laferrer, que están también en el equipo de organización, y a Guillermo Arriola y Sofía Locatelli, que son 2 alumnos que estuvieron ayudando con la moderación de este bloque. Así que bueno, quería agradecerles, y hacer un comentario de uno de los participantes, Julián Echazarreta, quiere agregar que como organización el sistema cooperativo es una herramienta muy apta para combinar adecuadamente productividad e inclusión. Bueno, esto podría ser también tema de un bloque en sí mismo, ¿no? Todo lo que es el cooperativismo y la potencia que puede llegar a tener como justamente para, bueno, pensar modelos. Justamente una de las cosas que hay que pensar es en cooperativas o formas similares, empresas B, C o D, que están surgiendo casi todos los días en todo el mundo. Hay que repensarlo. Seguramente, y dejar por ahí las etiquetas de lado y sumar, ¿no? Todos los que estamos pensando en un modelo económico diferente. Exacto. Bueno, si les parece entonces, así cerramos prolijo con los tres presentes. Realmente muchas gracias a todos, gracias a los participantes, y ojalá que podamos encontrarnos en alguna otra oportunidad para seguir reflexionando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, Alfonso y Cristina. Gracias. Chao. Gracias. Estén bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.
Gracias, Guillermo, ¿eh? Y Sofía, no sé si está por ahí. No, de nada. Un Sí, acá. placer. No hay por qué, chao. Gracias, Luli, nos vemos, ¿eh? Gracias, Mónica. Mucho Gracias. contacto. Bueno, Después tenemos que hablar por lo del el proyecto Casa Común. de la huerta también. De la huerta, sí. Ahora estaban los del equipo hablando con Alfonso Santiago, a ver cómo avanzamos. Así que si querés después les escribo a Mariana y a vos. Cómo no, fenómeno, cómo no. Nos Dale, vemos, bueno. Priscila, Gracias. un gusto, ¿eh? Hasta luego. Igualmente. Adiós. Bueno, el teléfono porque se me quedó así. Muy bien la charla.